Mi primera reflexión quisiera hacer sobre el hecho mismo de que nos reunamos. Es raro que haya muchas reuniones para hablar de cómo cambia una figura jurídica, como es la propiedad intelectual, en el caso, por ejemplo, de la hipoteca o del contrato de la permuta. Rara vez se supone que porque los tiempos cambien, esas viejas instituciones tiene que cambiar, ¿no? Y tiene que modificarse. Y esa tendría que ser la primera reflexión. Porque eso me lleva a señalar un aspecto que yo destaco mucho siempre, tanto en mis clases como en mis intervenciones, que es, ¿qué es la propiedad intelectual? ¿Cuándo surge la propiedad intelectual o por qué surge? Y fijaros, la primera apreciación que hay que hacer, digo porque después hay muchos ataques a la propiedad intelectual, que es la razón por la que estamos hablando de ella en estos momentos. Digamos que prácticamente todas las civilizaciones, todas las grandes civilizaciones, todas las culturas han tenido de una o de otra manera normas jurídicas. Lo que pasa es que una muy mezclada con la religión, otra con los ritos, otra con la ética, como pasa con la China. La única que de verdad ha potenciado el derecho como instrumento realmente de regulación de una sociedad, como el elemento básico, es lo que venimos llamando la civilización occidental, que es básicamente Europa y en América. Y curiosamente, solo en esa civilización, y no siempre, ha surgido esta figura de la propiedad intelectual. China es una civilización, una sociedad enormemente creativa, pero nunca había desarrollado ni un derecho de propiedad intelectual, con lo cual su creatividad había quedado perdida a lo largo del tiempo. Es en Europa, precisamente por la tradición jurídica del derecho romano, cuando se le da esa importancia a la propiedad intelectual. Y curiosamente, en la lucha contra los monopolios, la lucha para evitar la censura y los monopolios es la que permite, coincidiendo cronológicamente con el inicio de la Ilustración, con el siglo de las luces, la aparición de la propiedad intelectual como una propiedad más, con carácter especial, pero una propiedad más. A mí me gusta recomendar un libro que compara la civilización, en ese momento básicamente europea, con la civilización musulmana, y cómo el autor, que es un turco, Karan, muestra cómo es el derecho y la ley musulmana la que explica el gran retraso de la civilización musulmana en el siglo XVIII y XIX en comparación con la sociedad europea. Se llama la larga divergencia, ¿no? ¿Y por qué esto es así? Bueno, porque hay un momento determinado en que se decide que debe de haber un instrumento que regule la creatividad, tanto de los inventores, que es inicialmente para los que se empezó a trabajar en este campo, como también para los creadores. Y curiosamente, un instrumento, la regulación del derecho de la propiedad intelectual, netamente moderna, netamente revolucionaria, que de verdad quien la potencia es la Revolución Francesa, uno de los grandes hitos en la construcción de la civilización moderna, y que se desarrolla lentamente en el siglo XIX, hasta llegar a finales del siglo a que se pueda firmar el Convenio de Berna. Esa gran adquisición de un instrumento que permite potenciar la creatividad. No es casualidad el desarrollo de eso, lo que viene a llamarse la revolución industrial, que también coincide con una gran revolución literaria y cultural. No es casualidad. Yo creo que hay una relación causal con la aparición de la legislación de la propiedad intelectual, que permite a su vez un elemento o un factor que casi siempre se olvida, una profesionalización del creador, con todas las deficiencias, con todos los elementos que queráis, pero por primera vez el creador, en nuestro caso básicamente el escritor, permite y puede profesionalizarse. Va a ser
eso que llaman el mercado, lo que le va a permitir retribuir, y ya no va a depender ni del poder eclesiástico, que era el mecenas tradicional, ni del poder político, que era el otro gran mecenas. Y curiosamente, esa gran adquisición, allí en concreto el escritor Fiji, experto en el imperio ruso y en la cultura rusa, destacaba ese carácter de novedad de la regulación de la propiedad intelectual y la profesionalización del escritor y en general del creador, en un artículo que publicaba en el dominical, en el periódico El País de España. Precisamente resulta que con la aparición de una economía, digamos, digital, para muchos se convierte en una gran rémora. Y parte de nuestros problemas, porque en definitiva la propiedad intelectual es la columna vertebral de las industrias culturales. Sin una buena regulación de propiedad intelectual es muy difícil que el conjunto de las industrias culturales en su sentido más amplio puedan trabajar. Vienen sufriendo un ataque desmesurado de los que se presentan como adalides de la modernidad, que siempre lo había hecho precisamente la industria cultural, precisamente por ese carácter revolucionario que tuvo o tiene la legislación de la propiedad intelectual. Y tendríamos que entender por qué esto es así. Y claro, ¿qué ocurre? Meterse a vender de manera digital frigorífico, la línea blanca, la línea marrón, o incluso la alimentación, es complicado, no actúa como reclamo. La industria cultural, sea la música, sea la audiovisual, o sea la nuestra, la editorial, sí es un buen reclamo para que acudan otros productos. Y efectivamente todas estas plataformas se iniciaron o cogieron inicialmente precisamente las actividades culturales como un reclamo. Y unas industrias, las digitales, que nacieron con un inimaginable, de verdad, ayudas públicas en billones de euros y de dólares, fundamentalmente por parte del Pentágono norteamericano, un magnífico ministerio de industria, que a mí me gustaría que en España lo tuviéramos, basaron su fortaleza en no pagar. Hay una gran literatura, tengo aquí delante Gorrones de Chris Ruane, pero está también Parásito, que muestran cómo todas esas industrias digitales, esas plataformas digitales han ido creciendo sobre la base de la falsa gratuidad. Aquí no hay nada gratuito, hay un intercambio, encima se le está dando cantidad de datos personales que permite a sus algoritmos que ellos protegen con la propiedad intelectual, más en concreto con la propiedad industrial, con un enorme celo y sobre los que no quieren ningún tipo de transparencia, lo defiende, y sin embargo basan todo en que eliminemos la propiedad intelectual, porque ellos lo que no quieren es pagar. No quieren pagar bajo ningún concepto ni condición. Y sin embargo, nuestra obligación es crearlo. Es muy significativo cómo nació esta famosa directiva del mercado único digital, que será objeto de discusión en otros días de este debate, y que ha sido muy importante. Y mire, yo como jurista, cuando hay una normativa, pues me gusta mirar sus memorias. Y efectivamente, cuando la comisión lanzó la memoria o lanzó el proyecto del mercado único digital, que podría tener una base en la necesidad de eliminar, digamos, elementos que distorsionaban el mercado único, aunque en el aspecto cultural hay una estratificación casi natural en función de las lenguas. No veo a las masas polacas preocupadas por el libro en español, como no veo a las masas españolas preocupadas por el libro polaco, y efectivamente la directiva tenía una memoria económica sociológica. Por cierto, mala de solemnidad, pero era muy significativo. Llevaba incorporada una encuesta, y esa encuesta mostraba que a los europeos el tema de la directiva le importaba muy poco.
solo un escaso 1% de la población estaba interesado, por lo que digo, de que normalmente la gente actúa en su idioma y no sentía la necesidad de tener que de preocuparse por ver una serie polaca de Polonia en polaco en España. Y ese 1% eran precisamente la gente de empresas o funcionarios de todos los países que se habían concentrado en Bruselas. O sea, y lanzamos el mercado único digital sin que nadie lo pida, sin que nadie lo desee y sin que sociológicamente haya una base que lo sostenga. Incluso el comisario lituano contó en su día que su mujer veía una serie turca y quería, cuando estaba en Bruselas, seguir viéndola, que es un argumento de poco peso. Y nació inicialmente la directiva casi para reducir la propiedad intelectual. Lo que pasa es que se originó una enorme batalla de las más, no digo cruenta porque muerto no ha habido, pero de las más barriobajeras a la que hemos podido asistir con chantaje a los parlamentarios europeos, y se le pudo oír en el conjunto de todas las industrias culturales europeas. Y yo estoy muy contento porque la participación de la Federación Española fue relevante e importante, y también de nuestros parlamentarios, hay que decirlo, se le consiguió dar la vuelta a los objetivos iniciales que tenían en el mercado único digital. Yo recuerdo una reunión en Bruselas, Enrico se tendrá que acordar, donde el eurodiputado nos dijo, bueno, ya habéis ganado mucho dinero los editores, ya esto soy el pasado y tenéis que desaparecer, ¿no? Y se le consiguió dar la vuelta para que realmente esa directiva del mercado único digital consiguiéramos que fuera una nueva defensa de la propiedad intelectual, con un principio, no, como se va a detallar no voy a entrar, pero para mí lo más avanzado, lo más importante es que por primera vez en una normativa se le exija a estas plataformas que han vivido de gorronear y han vivido de parasitear y siguen viviendo, se le exige por primera vez responsabilidad jurídica, porque prácticamente a pesar de su fortaleza económica, de que tienen unas cotizaciones en bolsa muy superior a toda la industria editorial mundial, una de ellas, Google en concreto, resulta que no eran responsables. Jurídicamente eran incapaces, menores. Y ese fue el quid de la cuestión. Y donde está el quid de la cuestión, el famoso artículo 17 de la directiva, donde la batalla sigue, porque las adaptaciones nacionales quieren poner filtro que a su vez no exige la directiva. Por tanto, lo que yo quería es mostrar A, la modernidad de la legislación de la propiedad intelectual, B, que nadie exige que los grandes principios de una institución jurídica tenga que cambiar por el tema de la economía digital, y no veo por qué va a tener que ser la propiedad intelectual la única que tenga que sacrificarse cuando lo que consiste es en respetar los contrapesos, los derechos y las obligaciones, y si quiere algo, pagarlo, que es lo que hasta ahora no han querido esas grandes empresas. Muchas gracias.